El silencio de una mujer no es inocente. El que cree que lo es, ya perdió antes de entrar en la partida. Porque el coqueteo sin palabras no se construye en gestos dulces, sino en la manera en que prueba tu debilidad. Y si no lo ves, ella ya ganó. Muchos hombres viven engañados pensando que las palabras son lo único que importa, que mientras ella no diga nada, no hay nada que interpretar. Y así se arrastran, ciegos, incapaces de leer lo que está frente a sus ojos. La mujer no necesita hablar para mover el tablero. Lo hace con su mirada, con el silencio calculado, con un roce que no es accidente. Tú lo sabes. Has sentido ese momento en el que ella no dijo nada, pero tu corazón se agitó como un animal sin correa. Eso no fue azar, fue dominio. Y tu debilidad se reveló en tu reacción. Ella no tuvo que pronunciar palabra. Tú mismo te delataste. El hombre débil siempre busca certezas verbales, palabras dulces que confirmen lo que desea. Pero la mujer que conoce su poder nunca regala explicaciones. Solo lanza señales sutiles y espera a ver si tú las lees o si tropiezas en tu propia necesidad. He visto a muchos hombres humillados por su ingenuidad. Esperaban declaraciones, cuando en realidad lo que debían descifrar eran los silencios. Porque la mujer que juega en serio no habla, observa. No declara, evalúa. No promete, tienta. Y aquí está la verdad que no quieres aceptar: si no aprendes a interpretar el lenguaje oculto del coqueteo, terminarás siendo un instrumento, no un jugador. Ella probará tu hambre, tu impaciencia, tu falta de control. Y si caes en la trampa, ya no podrás levantarte sin haber dejado tu dignidad en el suelo. Los hombres que fracasan en este terreno no lo hacen por falta de belleza o dinero. Caen porque nunca entendieron que la atracción es un campo de batalla silencioso, donde gana el que mejor lee y mejor se calla. Pregúntate cuántas veces has confundido una mirada con un accidente. ¿Cuántas veces has creído que ella simplemente estaba distraída, cuando en realidad te estaba midiendo? No para enamorarse, sino para calcular tu fuerza. El problema es que los débiles siempre reaccionan demasiado pronto. No soportan el vacío. Necesitan llenar el silencio con palabras, el gesto con suposiciones, el misterio con ilusiones. Y en ese impulso desesperado, pierden todo respeto. Te lo advierto, este video no es para hombres frágiles. Si esperas que aquí te diga cómo ser más dulce o cómo caer mejor, cierra la puerta y no vuelvas. Aquí no hay azúcar para tu ego. Aquí hay hierro, y si no sabes forjarlo, te cortará. El hombre que quiere entender a la mujer debe primero entenderse a sí mismo. No desde la ternura, sino desde la dureza. ¿Cómo puedes leer el juego de ella si ni siquiera has aprendido a leer tu propio miedo? Recuerda esto: el silencio no es vacío. Es la voz más peligrosa que ella puede usar. Porque en ese silencio tú mismo fabricas tus fantasías, y mientras te pierdes en ellas, ella ya sabe exactamente qué tan débil eres. Te lo repito: la mujer que coquetea sin hablar no está jugando a ser tierna, está jugando a ser estratega. Y si no lo comprendes, tu derrota está escrita antes de que abras la boca. No te confundas, no estoy diciendo que toda mujer sea un enemigo. Estoy diciendo que toda mujer, cuando coquetea, mide fuerzas. Y tú solo tienes dos opciones: ser medido y aprobado, o ser medido y descartado. Por eso, los hombres que sobreviven en este juego no son los que más hablan, sino los que más ven. Los que saben interpretar un leve movimiento, un cruce de piernas, un destello en la mirada, como un general interpreta el humo en el horizonte. El que cree que el coqueteo sin palabras es inocente es como el soldado que ve brillar lanzas a lo lejos y piensa que el sol lo engaña. El ingenuo muere primero. El atento se prepara. Tú decides cuál eres. El que ignora el filo oculto en un gesto, o el que afila su mente para verlo antes de que lo corte. No hay justicia en este terreno. No hay reglas escritas. Hay prueba y error, y el error cuesta caro. Lo que hoy te parece un juego mañana será la causa de tu humillación. No busques consuelo en este mensaje. No lo encontrarás. Solo claridad, y la claridad es un arma que hiere antes de proteger. Si estás dispuesto a sangrar un poco, sigue aquí. Si no, aléjate.
Porque la mujer no necesita palabras para envolverte. Tú lo sabes, aunque lo niegues. Lo has vivido. Una mirada tuya hacia ella, y todo tu día cambió sin que ella dijera una sola sílaba. ¿Quién tuvo el poder entonces? Y ahí está la verdad que la mayoría de hombres no soporta: la atracción no es simétrica. Ella pone la trampa en silencio y tú decides si entras. Pero si entras sin conciencia, ya no habrá salida digna. El silencio femenino es un espejo. Refleja tu hambre, tu ansiedad, tu falta de control. Lo que ella calla, grita más fuerte que lo que nunca dirá. Y solo el que escucha ese grito oculto sobrevive con respeto. Así que no pienses que este video te hará sentir mejor. Te hará ver la sangre en el agua. Y si no soportas nadar entre tiburones, no mires más. Pero si quieres aprender a moverte en este mar sin ser devorado, quédate. Este no es un refugio. Es un campo de entrenamiento. Y el precio de quedarte aquí es tu comodidad. Si estás dispuesto a perderla, continúa. Si no, vete y sigue creyendo en los cuentos de hadas. El coqueteo silencioso es la trampa más peligrosa porque no puedes acusarla de nada. No hay pruebas, no hay palabras, solo señales que te consumen la mente. Y mientras tú dudas, ella ya sabe cuánto poder tiene sobre ti. No confundas su silencio con inocencia. La mujer que juega en este nivel no necesita adornos. Ella sabe que los hombres se pierden más en lo que no se dice que en lo que se confiesa. Ahí es donde tu imaginación se convierte en su arma. Maquiavelo lo advirtió: el hombre que busca ser amado más que temido, terminará siendo traicionado por ambos. El que se derrite ante una sonrisa o una mirada esquiva ya se puso de rodillas antes de empezar. El poder de ella no está en hablar, sino en dejarte hablar de más. Tú llenas los vacíos con tus fantasías, con tu ansiedad, con tus ilusiones. Y cuando lo haces, revelas exactamente qué tan débil eres. No seas ingenuo. Una mujer no necesita hablar para desarmarte. Basta con que baje la mirada en el momento preciso, con que juegue con su cabello mientras tú ardes en la duda, con que se acerque 1 centímetro más de lo normal. Y tú, ciego, creerás que es amor. Lo repito, no es amor, es estrategia. Y si no tienes la fortaleza para verlo, terminarás como carne para los cuervos. El hombre moderno ha sido debilitado por una cultura que le enseñó a buscar aprobación en cada gesto femenino. Vive suplicando señales de aceptación, sin comprender que la aceptación nunca se mendiga, se impone. Pero aquí está la verdad que pocos soportan: una mujer respeta al hombre que no cae en sus silencios, que no se arrodilla ante el juego oculto. No porque él la desafíe con arrogancia, sino porque se desafía a sí mismo a no caer en la necesidad. Pregúntate, ¿cuántas veces ella solo cruzó los brazos, solo desvió la mirada, y tú te consumiste imaginando un mundo entero de significados? Ese mundo lo construiste tú, no ella. Tú fuiste tu propio verdugo. El silencio de la mujer es un espejo. Si eres fuerte, ves claridad. Si eres débil, ves fantasmas. Y los fantasmas que inventas se convierten en cadenas que ella no tuvo que forjar, tú mismo las fabricaste. Maquiavelo sabía que la política y el amor tienen algo en común: el hombre desesperado siempre será el primero en ser traicionado. Y tú, cuando confundes cada gesto con promesa, te conviertes en político sin reino, sin ejército, sin poder. La mujer coquetea sin hablar porque sabe que el hombre común no soporta la incertidumbre. Prefiere destruir su propio valor con tal de resolver la duda. Y al hacerlo, pierde lo único que podía protegerlo: el silencio masculino. Tú hablas demasiado. Explicas demasiado. Te justificas demasiado. Ella solo observa, calla y mide. ¿Quién crees que está ganando? El hombre que aprende a leer estas señales sin entregarse, sin perder la calma, se convierte en alguien imposible de manipular. No porque se cierre al deseo, sino porque no se deja poseer por él. La mayoría no llegará a ese punto. La mayoría seguirá arrastrándose, preguntándose qué quiso decir con esa mirada, con ese roce, con esa sonrisa a medias. Y mientras se consumen en dudas, su poder desaparece. No olvides esto: lo que no controlas, te controla.
Y si no controlas tu reacción a sus gestos, ya no eres dueño de ti mismo. La mujer que domina este juego no está buscando pareja, está buscando debilidad. Y los débiles son fáciles de usar, fáciles de descartar, fáciles de olvidar. La única defensa es simple y brutal: mantener tu centro. Leer el gesto, entenderlo, pero no necesitar confirmarlo. Ser consciente, pero no ser esclavo de lo que viste. El que busca constantemente señales está rogando ser dirigido. Y ningún hombre que ruega merece respeto. ¿Quieres respeto? Aprende a soportar el misterio. Aprende a mirar una sonrisa sin temblar, a soportar un silencio sin desesperar, a interpretar una mirada sin reaccionar como un perro hambriento. Esa es la diferencia entre el que gobierna y el que obedece. Entre el que es dueño de sí mismo y el que se convierte en juguete de un coqueteo invisible. El hombre fuerte no necesita demostrar que entendió. No necesita apresurarse, no necesita correr detrás de lo que ella no dijo. El silencio también puede ser respondido con silencio, y a veces ese es el golpe más devastador. Muchos dirán que esto es frialdad. No lo es. Es estrategia. Porque en este campo de batalla, la emoción sin control es la peor de las traiciones. El hombre que se derrite por un coqueteo silencioso está confesando que su hambre es más fuerte que su disciplina. Y un hombre sin disciplina no es un hombre, es un animal domesticado. Maquiavelo escribió que el hombre prudente debe guiarse por lo que es, no por lo que debería ser. Lo que es esto: las mujeres coquetean sin palabras y tú solo tienes dos opciones: entenderlo o perderte en ilusiones. No busques respuestas donde solo hay pruebas. El silencio no es un secreto a descifrar, es una prueba que superar. Y si no lo entiendes, serás descartado. Cada mirada esquiva, cada sonrisa oculta, cada roce intencional es un examen. No de ella hacia ti, sino de ti hacia ti mismo. ¿Puedes soportarlo sin perderte? ¿O vas a demostrar que eres otro más que se derrumba ante lo invisible? Aquí no se trata de ella. Se trata de ti. Ella solo pone el espejo. Tú decides si te ves como un hombre o como un mendigo. El hombre que busca ser amado sin estrategia será usado como moneda de cambio. Porque en el silencio, en el gesto, en el roce, ella descubrirá que tanto vale tu orgullo. El que no soporta el juego silencioso está condenado a perder el ruidoso. Porque si ya caes ante una sonrisa, ¿qué harás cuando la traición llegue en forma de palabras dulces? Esto no es romanticismo. Es supervivencia. Y el que lo entienda caminará como un lobo entre hombres que todavía creen en cuentos de hadas. La mujer puede sonreírte sin pronunciar palabra, y en esa sonrisa depositar un filo que corta tu armadura. Pero ese filo solo corta si tú te lo permites. El hombre sabio ve el coqueteo silencioso, lo reconoce, y sigue caminando con calma. El débil lo ve, se detiene y empieza a pedir más. Y en esa súplica se consume su respeto. Recuerda, no todo gesto es una invitación. A veces es solo una provocación. Y el que no distingue, siempre paga caro. Tú decides qué papel jugarás. Si el de espectador dominado, o el del hombre que sabe que cada señal es solo una pieza más del tablero, y que nunca se gana perdiendo el control. El silencio de ella no es la respuesta. Es la pregunta. Y si no sabes contestarla con tu calma, ya estás derrotado. El hombre que no soporta la sutileza será esclavo de las evidencias. Y cuando lleguen, ya será demasiado tarde. Así que grábalo en tu mente: el coqueteo sin palabras no es inocente, es un arma. Y solo el que la reconoce sin entregarse puede seguir en pie. Muchos se reirán de esto, dirán que exagero. Déjalos. Esos son los que mañana se arrastrarán por migajas. El que sabe, entiende. Y el que entiende, se eleva. Ella no necesita hablar. Tú tampoco. Aprende a ver, aprende a resistir, aprende a dominar. Lo demás es ruido para los débiles. Y si este mensaje te dolió, pero sabes que es verdad, comenta: el cuervo ya despertó en mí. Porque solo el que soporta la herida del látigo puede volverse un hombre de hierro. La mayoría de los hombres viven como corderos que ignoran la existencia del cuchillo.
Caminan dóciles, confiando en que la suavidad del camino significa seguridad. Pero el filo ya está esperando, y cuando lo descubren, es demasiado tarde. El coqueteo sin palabras es exactamente eso, un cuchillo que nunca anuncia su llegada. La mujer no necesita pronunciar una sola frase para que tú te conviertas en un cordero que camina hacia el corte. Míralo con crudeza, la historia de los reinos y las cortes está plagada de reinas y amantes que jamás dijeron abiertamente lo que buscaban, pero que con un gesto o un silencio inclinaron la balanza de imperios enteros. Cleopatra no necesitó discursos para someter a César y a Marco Antonio. Bastó con el silencio calculado de su presencia. No fueron sus palabras las que movieron ejércitos, sino la incapacidad de los hombres de resistir la red invisible de su encanto. Los hombres que pierden en este juego son los que creen que la historia es distinta ahora. Que porque hay redes sociales y pantallas, el poder del gesto ha muerto. No entienden que el silencio femenino sigue siendo más letal que cualquier declaración pública. Sun Tzu dijo que toda guerra se basa en el engaño. El coqueteo silencioso es eso mismo, una guerra donde el enemigo nunca te dice que lo es, hasta que ya estás herido. Nietzsche hablaba del hombre que debe superar sus propias cadenas para convertirse en algo más. Pero, ¿cómo vas a superarte si te quiebras ante una mirada? Si una sonrisa escondida te arranca la voluntad, entonces eres esclavo de la sombra femenina. El verdadero poder no está en controlar a la mujer, sino en no ser destruido por su estrategia. Un hombre que domina su reacción domina más que a una mujer, domina al mundo. Y aquí está lo más duro de aceptar, la mayoría de hombres no quiere poder, quiere aprobación. Prefieren ser amados aunque eso los convierta en débiles, antes que ser temidos aunque eso los mantenga libres. El que quiere ser amado sin estrategia será inevitablemente usado. Porque las mujeres respetan al hombre que puede amarlas, pero nunca al que depende de ellas para no hundirse. La traición no siempre viene en forma de engaño explícito. A veces la traición empieza en tu propia mente, cuando confundes un gesto con una promesa. Tú mismo construyes la ilusión que luego te mata. La mujer no necesita mentirte. Tú te mientes solo. Ella solo coloca el detonador en silencio, y tu propia ansiedad hace explotar todo lo demás. El hombre débil teme perder la atención femenina más que perder su dignidad. Esa es la raíz de la esclavitud. Y todo aquel que teme más al rechazo que a la vergüenza ya está perdido. Maquiavelo lo escribió sin piedad: los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Hoy, podría decirse que los hombres olvidan más rápido su propia dignidad que la pérdida de una mujer. La ambición femenina no siempre busca dinero ni poder político. A veces busca comprobar cuán fácilmente puede doblegar a un hombre. Y créeme, para muchas, esa prueba es suficiente victoria. El que se arrodilla ante una mirada no está amando, está mendigando. Y el que mendiga nunca recibe respeto, solo migajas disfrazadas de afecto. Si quieres entender el poder real, observa cómo los grandes líderes siempre supieron resistir la tentación del aplauso fácil. El César que vivía de la ovación terminó apuñalado. El príncipe que dependía del amor del pueblo terminó derrocado. La lección es clara: el que depende del amor de los demás ya está condenado a la traición. Y el hombre que depende de las señales silenciosas de una mujer, tarde o temprano será destrozado por ellas. Los débiles siempre buscan señales de aceptación. Los fuertes las leen, pero nunca se consumen en ellas. Esa es la diferencia entre el que cae en la trampa y el que la usa para medir al adversario. Pregúntate, ¿qué tanto de lo que ella hace es coqueteo real, y qué tanto es tu necesidad de creerlo? Si no distingues eso, jamás podrás llamarte estratega. El silencio femenino es como el humo en el campo de batalla. Puede ser la señal de un ejército escondido o solo un espejismo. El soldado ingenuo corre hacia él y muere. El soldado sabio espera, observa, interpreta. Y mientras esperas, recuerda que no hacer nada es también una decisión estratégica. Resistir el impulso de lanzarte al vacío es lo que distingue al lobo del cordero. Los hombres se pierden porque confunden la pasión con la estrategia. Creen que amar sin control los hace valientes, cuando en realidad solo los hace esclavos. El verdadero hombre no es el que reprime el deseo, sino el que lo doma.
El deseo sin dominio destruye reinos. El deseo disciplinado construye imperios. Muchos hombres hoy han sido domesticados por la idea de que la mujer que coquetea en silencio es tímida o angelical. Eso es falso. La mujer que calla y sonríe está hablando más fuerte que cualquier discurso. Solo que tú no lo escuchas. El poder no se anuncia. Se ejerce. Y el silencio es la manera más elegante en que una mujer puede ejercerlo sin exponerse. Los débiles siempre preguntan qué quiso decir. Los fuertes nunca preguntan. Ellos ya lo saben o simplemente no lo necesitan. La fuerza no es ausencia de deseo. Es control sobre él. La mujer puede mirarte y tú puedes sentir el fuego. Pero el hombre fuerte no deja que ese fuego lo consuma. Lo usa para ver con claridad. La atracción no es una excusa para perder la cabeza. Es una oportunidad para demostrar si la tienes. El hombre que no domina esta sutileza será esclavo toda su vida. No de ella, sino de su propia imaginación. Porque aquí está la verdad final, la mujer no destruye al hombre. El hombre se destruye solo, cuando no entiende cómo enfrentar la sutileza con disciplina. No me malinterpretes. No digo que rechaces el coqueteo. Digo que aprendas a jugar con calma. Que no vendas tu orgullo por una sonrisa, ni tu dignidad por un roce accidental. El que soporta el silencio se convierte en rey en un mundo de mendigos. El que no, seguirá mendigando hasta que su sombra se desgaste. El hombre fuerte sabe que cada gesto femenino puede ser tanto un regalo como un veneno. La diferencia está en cómo lo recibe. Cleopatra, Helena de Troya, las amantes de los reyes, todas supieron usar gestos en lugar de discursos. No es la belleza lo que destruyó imperios, sino la incapacidad de los hombres de resistir su misterio. ¿Quieres saber si estás listo? Piensa en la última vez que una mujer no te dijo nada, pero lo sentiste todo. ¿Cómo reaccionaste? ¿Fuiste dueño de ti o esclavo de la emoción? El silencio no es neutral. Es un escenario donde tu disciplina se pone a prueba. Y la mayoría fracasa. Por eso te lo digo sin suavidad, si no aprendes a leer y resistir, estás condenado a ser una sombra en la vida de cualquier mujer que sepa jugar sin palabras. El hombre que vence no es el que conquista más mujeres, sino el que no se arrodilla ante ninguna ilusión. Ese es el verdadero príncipe de su propio destino. Los hombres no se traicionan cuando caen, sino cuando prefieren no levantarse. Esa es la diferencia entre la derrota que enseña y la derrota que esclaviza. Tú decides cuál será la tuya. Deja de esperar que el mundo te trate bien por ser bueno. No estás en una iglesia, estás en la selva. Y en la selva, el que camina confiado acaba devorado. Has vivido como si la inocencia fuera un escudo. No lo es. La inocencia es una marca en la frente que los depredadores reconocen de inmediato. El hombre que ama sin estrategia solo ama para que lo destruyan. Y lo sabes. Has visto cómo tu entrega ciega fue usada como un arma contra ti. El mundo no respeta tu bondad. Respeta tu fortaleza. Y si no la tienes, serás un recuerdo desechado en la memoria de alguien que nunca te valoró. Tienes que despertar. Nadie va a rescatarte. Nadie va a devolverte la dignidad que regalaste en un gesto de desesperación. Solo tú puedes arrancarla de nuevo del fuego. La disciplina no es opcional. Es el único escudo real. Porque la mujer, el enemigo, el mundo, todos probarán tu hambre. Si no lo dominas, te consumirán. Tú sabes lo que significa arrastrarte. Lo recuerdas. Esa sensación de haber dado demasiado y recibir nada. Ese vacío que te quemaba el pecho. Ahí descubriste que la compasión sin límites es otra forma de esclavitud. Y sin embargo, sigues esperando. Esperando que esta vez sea diferente, que esta vez alguien reconozca tu entrega. Pero no lo harán. Nunca lo harán. Porque el respeto no se pide, se impone. El amor sin estrategia no vale nada. Y el hombre que aún no lo comprende está condenado a repetir la misma herida una y otra vez. No confundas dureza con crueldad. La dureza es amor a ti mismo. La crueldad es mendigar amor a quien no lo merece. El que controla su silencio controla su mundo.
Aprende a callar donde antes hablabas demasiado. Aprende a observar donde antes corrías detrás de lo que nunca fue tuyo. El despertar no ocurre cuando otros cambian. Ocurre cuando decides que no serás más un mendigo de gestos ajenos. La mujer puede mirarte, puede sonreírte, puede tentarte. Pero tú decides si ese gesto te eleva o te arrastra. Esa elección siempre será tuya. Eres más fuerte de lo que aceptas, pero esa fuerza no va a aparecer mientras sigas escondiéndote en ilusiones. La soledad no es tu enemiga. Es tu campo de entrenamiento. Ahí aprendes a resistir. Ahí descubres si eres capaz de sostenerte sin muletas emocionales. El hombre que teme la soledad se vende por cualquier sonrisa. El que la domina se convierte en un reino que nadie puede invadir. No huyas de tu sombra. Enfréntala. La sombra es el mapa de tu poder. Lo que niegas de ti mismo es lo que otros usarán en tu contra. El despertar es simple, pero brutal, aceptar que lo que duele no es la traición de ella, sino tu traición a ti mismo. Has dejado que tu hambre decidiera por ti. Has entregado el timón de tu vida a un deseo ciego. Y ahora tienes la oportunidad de recuperarlo. No habrá redención sin disciplina. No habrá respeto sin límites. No habrá poder sin autocontrol. Cada vez que caes en el juego silencioso de una mujer, no es ella quien gana, eres tú quien pierde. Porque tu batalla nunca fue con ella, fue contigo. Recuerda, ella solo refleja lo que eres. Si eres débil, su silencio te devora. Si eres fuerte, su silencio te respeta. El despertar no significa rechazar a las mujeres. Significa dejar de ser esclavo de lo que proyectas en ellas. La verdadera victoria es caminar erguido, incluso cuando todo tu cuerpo pide que te inclines. Muchos hombres creen que la dureza es frialdad. No lo es. La dureza es el amor propio que no negocia con migajas. Levántate. No importa cuántas veces fuiste usado. Cada caída puede ser un campo de entrenamiento si decides no repetir el mismo error. La compasión fría es tu mejor aliada. Ser justo, pero nunca ingenuo. Ser atento, pero nunca dependiente. El mundo no necesita más hombres heridos que lloran buscando consuelo. Necesita hombres que conviertan sus heridas en hierro. Esa mujer que no habló, que solo jugó con el silencio, no fue tu ruina. Fue tu prueba. Y aún estás a tiempo de superarla. Tu despertar empieza cuando te atreves a mirar atrás sin odio, pero también sin excusas. El poder nace cuando dejas de justificar tu debilidad como si fuera nobleza. Deja de engañarte. Nadie te respeta por tu bondad desmedida. Te respetan por tu capacidad de poner límites. El hombre que nunca aprendió a decir basta siempre terminará humillado. Despierta. El mundo no va a suavizarse para ti. Tú debes endurecerte para él. El hambre que no controla se convierte en un amo. Aprende a domesticarlo o vivirás como esclavo. Eres más peligroso de lo que crees, pero ese peligro está dormido bajo capas de miedo. El despertar es quemar esas capas hasta que solo quede el acero. Ella te probó. Su silencio fue un espejo. ¿Qué viste en él? ¿Un hombre erguido o un niño mendigando? La respuesta duele, pero la herida es la puerta. Si soportas la herida, puedes cruzar. La mayoría nunca lo hará. Prefieren seguir arrastrándose. Tú decides si serás uno de ellos o uno de los pocos que despiertan. No busques que otros te digan quién eres. Escríbelo tú con cada decisión. El respeto nunca será otorgado. Será arrancado. Y si no lo arrancas, nunca lo tendrás. No eres víctima de ella. Eres víctima de tu falta de control. Y eso, aunque duela, es lo mejor que puedes comprender. La mujer fuerte respeta al hombre que no se quiebra ante su silencio. No porque él la domine, sino porque se domina a sí mismo. Deja de correr detrás de lo que huye. El que persigue migajas nunca conocerá banquetes. Tu vida cambiará el día que decidas que ninguna mirada, ningún silencio y ningún gesto valen más que tu dignidad. Ese día habrás despertado. Y el mundo no volverá a verte igual. Has escuchado demasiado sobre amor, ternura y consuelo.
Y aún así, nada de eso te salvó. Lo que te hundió no fue la falta de cariño, sino la falta de claridad. El hombre que no observa sus debilidades se convierte en esclavo de ellas. Esa es la verdad que nadie quiere aceptar, porque todos prefieren seguir siendo víctimas. No eres víctima de la mujer que coqueteó en silencio. Eres víctima de tu incapacidad de resistir lo que ella reflejó. La derrota no empieza cuando ella se va. La derrota empieza cuando tú entregas tu valor a cambio de una sonrisa que no pedía nada. Muchos hombres creen que la dignidad se recupera pidiendo perdón. Están equivocados. La dignidad solo se recupera con actos que demuestran que ya no eres el mismo. El que repite la misma reacción esperando un resultado distinto no es ingenuo, es esclavo. Y los esclavos nunca serán respetados. Tienes que aceptarlo, lo que te arrastró no fue ella, fuiste tú. Ella solo puso el espejo, tú entregaste la corona. El poder no se pierde en una batalla externa. Se pierde primero en el corazón del hombre que renuncia a dominarse. Y ahí es donde la mayoría muere, no porque fueron vencidos, sino porque eligieron no levantarse. El respeto no llega a los que lloran, llega a los que se endurecen. Y tú aún estás a tiempo de elegir en qué grupo estarás. Cada herida que cargaste no es una condena, es un entrenamiento. Pero solo si decides usarla. El hombre que ignora su herida vive como un cadáver que respira. El que la enfrenta se convierte en un soldado que no necesita piedad. No esperes justicia. La justicia no existe en el juego del poder y la atracción. Existe la fuerza, la estrategia y el autocontrol. Si quieres sobrevivir, tienes que dejar de buscar comprensión. Lo único que necesitas es disciplina. El hombre blando será consumido. El hombre frío sobrevivirá. Y el hombre que logra unir la frialdad con el propósito será invencible. No confíes en la ilusión de que alguien vendrá a salvarte. Nadie salvará al hombre que no salva su propia mente. Recuerda que el enemigo no es la mujer. El enemigo es tu desesperación. Ella solo la expuso. Tú fuiste el que la dejó gobernar. Cada silencio que ella usó, cada mirada esquiva, cada gesto calculado, eran dagas lanzadas hacia ti. Pero tú decidiste si te herían o si las dejabas caer al suelo. Tu vida no depende de lo que ella haga. Depende de lo que tú controles. El verdadero respeto empieza cuando decides que tu calma vale más que cualquier ilusión. No busques que las mujeres cambien. Cámbiate tú. Porque la estrategia siempre fue tu responsabilidad. El mundo no se compadece de los ingenuos. El mundo se alimenta de ellos. Tú decides si serás alimento o depredador. Y no lo decides con palabras, lo decides con acciones diarias. El hombre que espera aprobación vive como un niño. El hombre que actúa sin pedir permiso vive como un rey. Y los reyes nunca suplican. Observan, calculan, deciden. Eres tú quien se arrastra o se levanta. Nadie más. No hay excusas. No hay culpables externos. La traición que más duele no es la que viene de fuera, sino la que tú mismo te haces al no exigirte grandeza. Si no levantas tu muro interior, siempre serás invadido. El silencio femenino es solo una chispa. Pero tú decides si enciende una hoguera que te consume o una llama que ilumina. La mayoría nunca entenderá esto. Y seguirán cayendo una y otra vez. Pero tú tienes una opción. No porque seas especial, sino porque ahora ya sabes la verdad. Y la verdad es una carga que ya no puedes soltar. Eres responsable de lo que hagas con ella. Si la ignoras, serás como todos los demás. Si la usas, te volverás de acero. No hay puntos medios. O despiertas o mueres dormido. El respeto que buscas nunca vendrá de afuera. Solo nacerá el día que te conviertas en dueño de ti. Recuerda esta sentencia: los hombres no se traicionan cuando caen, sino cuando prefieren no levantarse. Tu caída ya ocurrió. La pregunta es si tendrás el valor de levantarte. Y si no lo haces, no culpes a nadie. Culpa a tu cobardía. El hombre que se engaña a sí mismo nunca deja de estar encadenado. Pero el que se enfrenta a su sombra, el que soporta la incomodidad, el que no huye del dolor,
ese se convierte en alguien indomable. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo que dio play hace minutos. Has sido golpeado con palabras que no acarician. Y eso, aunque duela, ya te cambió. Ahora tienes una opción: ignorar lo que escuchaste y volver al mismo patrón de siempre, o convertirte en el hombre que nadie puede usar como juguete. La elección es tuya. Pero el tiempo no te esperará. El mundo sigue adelante. Los lobos siguen cazando. Las mujeres siguen probando. La vida sigue arrancando las máscaras de los ingenuos. ¿Quién vas a ser cuando eso ocurra de nuevo? ¿El mendigo que repite sus errores o el hombre que aprendió a ser dueño de sí? La decisión ya no es de ella. Es tuya. Y si esto fue un puñal que te hizo abrir los ojos, comenta: el cuervo ya despertó en mí. Porque solo los que despiertan tienen derecho a llamarse hombres. Era un hombre común, demasiado común. Tenía un empleo mediocre, amigos que en realidad eran sombras, y una mujer que no lo necesitaba, pero lo mantenía cerca porque era útil. Su nombre no importa. Podría ser el tuyo. Durante años confundió la dependencia con amor. Creía que su entrega sin límites era nobleza, cuando en realidad era una cadena invisible. Ella nunca le pidió todo, pero él lo entregaba igual, porque no sabía vivir sin la ilusión de ser necesario. Los gestos de ella eran su droga. Una sonrisa a medias lo sostenía semanas. Una mirada le bastaba para arrodillarse sin darse cuenta. Y en cada silencio, él fabricaba promesas que nunca existieron. Él no lo sabía, pero ya estaba perdido. No porque ella lo hubiera traicionado, sino porque él se había traicionado a sí mismo al vivir esperando migajas disfrazadas de amor. Los falsos amigos lo miraban con lástima y burla. Sabían que era débil, aunque nunca se lo dijeron en la cara. Se aprovechaban de su docilidad, de su miedo al conflicto, de su incapacidad para poner límites. Un día, la traición llegó. Ella desapareció de su vida sin explicaciones, sin palabras, solo con el filo silencioso de la indiferencia. Y él, en su ceguera, quedó de rodillas, suplicando respuestas que jamás recibiría. El golpe no fue solo perderla. Fue mirarse al espejo y no reconocer a un hombre, sino a un esclavo roto. Esa visión fue la daga más cruel que jamás conoció. Los días siguientes fueron una tortura. Se aferraba al teléfono, esperando un mensaje que no llegaba. Dormía poco, comía menos, se arrastraba como un cadáver que aún respira. Pero en medio de la oscuridad, algo comenzó a cambiar. Primero fue rabia, una rabia sorda contra ella, contra el mundo, contra todo. Pero con el tiempo, esa rabia empezó a girarse hacia sí mismo. Por primera vez entendió que su ruina no fue la mujer. Fue su propia hambre sin control. Ella solo mostró lo que él ya era: débil, dependiente, ciego. Y en esa herida nació algo nuevo. No fue un consuelo, fue un fuego. La certeza brutal de que nunca más se permitiría arrodillarse de esa forma. Comenzó a cortar lazos. Primero con los amigos falsos que solo lo usaban. Después con hábitos que lo mantenían dócil, la adulación constante, el miedo a estar solo, la costumbre de buscar aprobación. La soledad lo golpeó como un martillo. Pero en lugar de huir, se quedó. Se obligó a enfrentarla. Cada noche, solo, sin llamadas, sin mujeres, sin ilusiones. Ahí empezó su verdadera guerra. Al principio fue insoportable. Su mente le gritaba que buscara distracciones, que llenara el vacío con cualquier cosa. Pero él resistió. Soportó el silencio como un soldado soporta la tormenta. Y lentamente, algo cambió. El dolor que lo había destrozado empezó a transformarse en disciplina. La rabia se convirtió en acero. Dejó de esperar sonrisas ajenas. Dejó de buscar miradas cómplices. Aprendió a mirarse en el espejo y ver, por primera vez, un hombre que se estaba reconstruyendo. No lo hizo con discursos ni promesas. Lo hizo con acciones, entrenando su cuerpo, afilando su mente, callando su lengua. Cada día que pasaba en soledad lo volvía más fuerte. Ya no necesitaba el ruido exterior. Ya no se arrodillaba ante fantasmas. Un día, la volvió a ver.
Ella lo miró como si nada hubiera pasado, con esa misma sonrisa silenciosa que antes lo había destruido. Pero esta vez, él no reaccionó. No hubo temblor en sus manos. No hubo súplica en su mirada. Solo calma. El mismo silencio que ella usó contra él, ahora lo usaba él contra ella. Ella lo notó. Por primera vez, no tenía poder. Y esa fue su verdadera victoria, no porque ella lo respetara, sino porque él ya no necesitaba su respeto. Sus antiguos amigos también lo notaron. Ya no era el hombre dócil que podían manipular. Ahora era incómodo, distante, alguien que imponía límites sin pedir disculpas. El cambio no lo convirtió en un monstruo. Lo convirtió en alguien peligroso para quienes antes lo usaban. Y en alguien valioso para quienes sabían reconocer la fuerza. No volvió a ser el mismo. Nunca más se permitió depender de sonrisas o silencios. Ahora era dueño de sí mismo. La vida siguió probándolo. Nuevas mujeres aparecieron, nuevos juegos de coqueteo, nuevas tentaciones. Pero él ya no era el cordero. Ahora era el lobo que observaba con calma, que decidía cuándo actuar y cuándo seguir en silencio. No necesitaba demostrarse ante nadie. El respeto que buscaba ya lo tenía, el suyo propio. En cada mirada que antes lo habría devorado, ahora encontraba un recordatorio: nunca vuelvas a traicionarte. Y así caminaba, no como un héroe, no como un santo, sino como un hombre que había hecho de su herida un escudo. Lo que lo destruyó no fue ella, fue él. Y lo que lo levantó tampoco fue ella, fue la decisión de nunca más vivir arrodillado. Dejó atrás el papel de víctima. Quemó la máscara del mendigo. Y en su lugar quedó un hombre con cicatrices que no ocultaba, porque sabía que cada una era prueba de su renacimiento. No necesitaba ser amado. Necesitaba ser dueño. Y esa fue la lección que la traición le dejó marcada en la piel. Ahora podía caminar entre lobos sin miedo, porque ya no era carne para los depredadores. Era uno de ellos. Y si alguna vez volvía a perder, no sería por ingenuidad. Sería por estrategia. Y en esa diferencia se escondía toda su fuerza. El mundo lo había probado con fuego. Y del fuego salió más fuerte. No puro, no intacto, pero forjado. La traición que una vez lo destruyó se convirtió en la espada que ahora llevaba dentro. Y esa espada lo acompañaría hasta el final. Porque entendió que no se trata de nunca caer. Se trata de no volver a arrastrarse. Y desde ese día, cada silencio femenino, cada mirada esquiva, cada sonrisa escondida, ya no eran dagas. Eran solo pruebas. Y él ya sabía cómo superarlas. Ese hombre no cayó por amor. Cayó por dependencia. Y si eres honesto contigo mismo, sabes que en tu historia ha habido más de una escena que se parece a la suya. La herida que lo destrozó no fue la traición de ella, sino la traición que él mismo se hizo al olvidarse de su propio valor. ¿No es eso lo mismo que te ocurrió a ti más de una vez? Él se arrodilló en silencio, esperando migajas, y tú también lo has hecho. No lo niegues. Has esperado mensajes, miradas, señales, y cuando no llegaron, sentiste que el mundo se derrumbaba. El error no fue amar. El error fue amar sin estrategia, sin límites, sin dignidad. El amor sin disciplina siempre termina en humillación. Ese hombre aprendió tarde que la soledad es maestra. ¿Y tú, cuántas veces la evitas con distracciones, con mujeres que no respetas, con amistades que no valen nada? Su despertar empezó cuando aceptó que no fue ella la que lo destruyó, sino él mismo. Ese es el espejo en el que debes mirarte ahora. La sombra que lo perseguía no era la mujer, era su miedo a estar solo, su miedo a no ser suficiente, su miedo a no ser visto. Y esa sombra también te persigue a ti. La ignoras con excusas, con frases como así soy, o ella era distinta. Pero no era ella. Eras tú. Cuando él decidió enfrentar la soledad, descubrió que podía sobrevivir a ella. Que lo que más temía era, en realidad, su salvación. Tú también tienes que pasar por ese fuego. No puedes seguir escondiéndote detrás de excusas y esperanzas. Cada vez que esperas un gesto, una mirada,
una aprobación, te conviertes en esclavo del mismo juego que lo destruyó a él. El análisis es claro, lo que te hunde no es la mujer, es tu incapacidad de ser dueño de ti mismo. Ese hombre cortó lazos con falsos amigos. Tú, en cambio, ¿a cuánto sigues manteniendo a tu lado solo porque temes quedarte sin compañía? Él soportó el vacío de la soledad hasta convertirlo en fortaleza. Tú aún lo llenas con distracciones que te roban el tiempo y el alma. El despertar no fue mágico. Fue disciplinado. Lo mismo que tendrás que hacer tú si quieres dejar de repetir la misma herida. Lo que ese hombre hizo fue simple, se dejó quemar por el fuego en lugar de huir. Y de esa ceniza salió otro ser, uno que no dependía de gestos ajenos. Tú puedes hacer lo mismo. Pero tienes que decidirlo. Nadie lo hará por ti. Cada silencio que antes lo humillaba ahora lo fortalecía. Y tú, si aprendes, también podrás mirar esos silencios sin temblar. El error principal del hombre fue su hambre. Quiso ser amado más de lo que quiso ser respetado. Y ese es el error que destruye a miles de hombres cada día. Cuando corrigió ese error, se convirtió en alguien indomable. Tú también puedes hacerlo, pero primero tienes que admitir que estás hambriento. El respeto nunca se obtiene suplicando. Se obtiene soportando. Soportando el vacío, soportando el misterio, soportando la tentación de arrodillarte. El personaje que viste renacer no es un héroe de ficción. Es un reflejo de lo que ocurre cuando un hombre decide dejar de arrastrarse. Su sombra se convirtió en su fuerza. Lo que antes era su debilidad, la soledad, el rechazo, el vacío, se volvió su espada. Tú también tienes sombras. Y si no las conviertes en tu arma, alguien más las usará contra ti. Ese hombre dejó de ser víctima el día que aceptó que todo lo que le pasó fue su culpa. Esa fue la clave de su libertad. ¿Y tú? ¿Sigues culpando a las mujeres, al destino, al mundo, o ya aceptaste que el verdadero enemigo eres tú? El análisis no necesita adornos, él despertó porque eligió despertar. Y tú seguirás dormido mientras no tomes la misma decisión. Él no dejó de sentir. No se volvió de piedra. Aprendió a dominar lo que sentía. Esa es la diferencia entre ser hombre y ser niño. Tu vida entera puede cambiar el día que decidas hacer lo mismo. No mañana, no en un mes, ahora. El hombre de la historia no fue salvado por nadie. Tú tampoco lo serás. El único que puede levantarte eres tú. No esperes aplausos por tu despertar. Nadie te va a felicitar por ser fuerte. Pero todos lo notarán. Y eso será suficiente. El error de ese hombre fue confundir aprobación con amor. El despertar fue entender que el amor sin respeto es esclavitud. Tú has cometido el mismo error. Lo sabes. Y por eso este análisis arde. La sombra de él era el miedo. La tuya también. La diferencia es que él la miró de frente. ¿Y tú? El despertar nunca es cómodo. Quema, duele, sangra. Pero ese dolor es la prueba de que estás forjando algo indestructible. El hombre de la historia se convirtió en lobo porque dejó de huir del silencio. Tú sigues corriendo. El análisis es claro, tu derrota será tu mayor estrategia si aprendes a usarla. Él fue rechazado y traicionado. Pero en lugar de hundirse, se levantó con más fuerza. Eso es lo que tienes que hacer. Deja de decir que aprendiste y demuestra que aprendiste. Porque el hombre que solo habla de su despertar sigue dormido. El espejo de la historia no es ficción. Es tu vida reflejada en otra piel. El despertar no es un destino, es una decisión diaria. Una disciplina. Una forma de vivir. Ese hombre no se convirtió en héroe. Se convirtió en dueño de sí mismo. Y eso basta. Tú también puedes ser como él. Pero tienes que elegirlo. Y nadie lo hará por ti. El hombre que se arrastra hoy puede levantarse mañana. La pregunta es si tendrá el valor de hacerlo. Lo que llamas derrota puede ser tu estrategia más poderosa si aprendes a usarla. ¿A cuántas mujeres les has entregado poder que ni tú mismo sabes manejar? ¿Cuántas veces has vendido tu dignidad a cambio de una sonrisa que ni siquiera estaba dirigida a ti?
¿Cuándo fue la última vez que decidiste algo sin buscar aprobación? ¿De qué te sirve hablar de fuerza si en el silencio de una mujer sigues temblando como un niño? ¿No ves que tu hambre es más visible que tu valor? ¿Qué parte de ti sigue esperando que alguien más te salve? ¿Quién eres cuando no hay testigos? ¿El lobo que dices ser o el cordero que sigues ocultando? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir creyendo que tu debilidad es ternura? ¿Hasta cuándo vas a justificarte diciendo que así eres, cuando en realidad lo que eres es blando? ¿No te cansas de repetir las mismas heridas como si fueran inevitables? ¿Cuántas veces más vas a permitir que el silencio de una mujer decida tu destino? ¿No entiendes que tu falta de disciplina es el cuchillo que ya está en tu garganta? ¿Por qué insistes en buscar afuera lo que solo encontrarás adentro? ¿De qué sirve hablar de estrategia si nunca la aplicas? ¿No ves que cada vez que suplicas, mueres un poco más? ¿Cuántas veces más tendrás que ser humillado antes de entender que la dignidad no se negocia? ¿Qué esperas para quemar la versión de ti que se arrastra? ¿No te das cuenta de que nadie te va a entregar respeto si tú mismo no lo impones? ¿Hasta cuándo seguirás huyendo de la soledad, como si no supieras que ahí está tu verdadero poder? ¿Quién serás mañana, el mendigo que fuiste ayer o el hombre que puedes ser hoy? ¿Cuánto más tiempo piensas vivir como un espectador de tu propia ruina? ¿De verdad prefieres seguir dormido, aunque el precio sea tu vida entera desperdiciada? ¿Qué más necesitas perder para entender que ya lo perdiste todo si no te tienes a ti mismo? ¿Vas a levantarte o vas a volver a arrastrarte? Suscríbete si estás listo para que la estrategia no sea una teoría, sino tu forma de vida. Y comparte este video con otro hombre que aún duerme, el cuervo también puede despertar en él.